Muy bien, entonces hoy día vamos a revisar lo que es el desarrollo del sistema nervioso humano. En esto hay algunos hitos que tenemos que repetir y comprender. Primer hito que es importante, voy a acordarlo durante toda mi vida, y aquí les voy a hacer énfasis en lo siguiente. Recuerden que obviamente neuroanatomía es un elemento bastante amplio, que es los conocimientos que debe conocer el médico. Pero hay algunos tópicos que evidentemente tienen que quedar bastante bien grabados en mí y tienen que ser permanentes. Entonces, uno de estos tópicos es precisamente el hecho de comprender el desarrollo nervioso, ¿no? Y dentro de ese desarrollo nervioso, un primer hito que no se me puede olvidar es que el sistema nervioso va a derivar de lo que es el ectodermo del niño, ¿no? ¿Cómo es esto? Recuerden que más o menos al día 16 de la formación de lo que es un nuevo ser humano, desde el momento en que se produce la fecundación, ocurre un fenómeno que es la gastrulación, ¿no? Hasta antes de la gastrulación, recuerden que somos una especie de un ser pluricelular, ¿no? Pero ¿qué ocurre en la gastrulación? Hay una diferenciación. Tienes una pelotita, y a la pelotita yo la parto a la mitad, y hacia arriba de esa mitad va a haber lo que es el ectodermo, y hacia abajo va a haber lo que es el endodermo. Y encima de esta gastrulación, esta pelotita empieza a desplazar sus tejidos de tal manera que finalmente en el medio de esa pelotita habría como un disco, ¿cierto? Un disco. Y ese disco yo puedo encontrar en ese disco pues las famosas tres capas embrionales, el famoso ectodermo, el mesodermo y el endodermo. ¿Ya? Muy bien. Eso es algo que es común, que lo conocemos en general. A partir de este ectodermo, de este fenómeno de gastrulación, es que va a originarse el sistema nervioso a nivel de lo que es aproximadamente ya los días o la semana segunda, entre la segunda y la tercera semana, pero a partir de la tercera semana de gestación. Aquí un tema también que es un hito para nosotros. Pues estamos hablando de la tercera semana de gestación, que empieza a desarrollarse el sistema nervioso. Y lo que ocurre es esto, y acá estamos viendo el ectodermo. Obviamente no estoy viendo el endodermo, pero el endodermo estaría por acá. En relación al ectodermo, y cuando ocurre la gastrulación, justo en el punto medio, más o menos por donde está mi dedo, aparece también lo que es la primitiva notocorda. ¿Ya? La notocorda. Esa notocorda empieza a enviar señales biomoleculares al ectodermo que está vecino, se lo estimula con señales biomoleculares para que a este nivel empiece a ocurrir una proliferación de las futuras neuronas, que hasta ese momento no son neuronas, porque recuerden que son células inespecíficas, ¿no? Entonces a esto se le dice tejido neuronal, no son neuronas, ¿no? Entonces acá estaría la notocorda, empieza a mandar estas señales biomoleculares. No tiene sentido que yo les diga, es el SSHH, está el señal molecular, el factor de crecimiento 8, ¿no? Porque obviamente es anatomía, ¿no? Simplemente tenemos que comprender la historia más o menos anatómica sin llegar pues, a ese detalle tan minucioso. Para eso ustedes van a hacer biología, ¿no? Producto de la notocorda y esa estimulación que hace sobre el ectodermo empieza a engrosarse en esa región y se forma lo que es la placa neural. ¿A partir de cuándo? Ya les he dicho, de la tercera semana de gestación. ¿Ya? ¿Listo? Entonces ocurre lo siguiente, hay un engrosamiento de la placa neural, pero justo en los puntos limitantes de lo que es la placa neural versus el ectodermo común, ¿no es cierto? También vamos a encontrar estas pequeñas formaciones que después van a ser más resaltantes y se van a conocer como el nombre de cresta neural. ¿Ya? Entonces, como este tejido empieza a crecer más, empieza a haber dos plegamientos y además se forma un surco medial, ¿no? Si yo miraría esto desde arriba, no lo miraría así, sino miraría pues, como un disco embrionario, ¿no es cierto? Que en realidad no es un disco, sino vendría a ser algo así como un ovoide, ¿ya?
un ovoide que además es tendría un diámetro transverso más a nivel del polo ventral que del polo dorsal. ¿Ya? Entonces se forman los plegamientos laterales, que son estos de acá, y también se formaría este surco medial, producto de que esta placa neural sigue creciendo, entonces se empieza a imaginar hacia el interior del blastocisto. ¿Ya? Sigue evolucionando y después, si ustedes notan acá hay un neuroepitelio, pero este neuroepitelio después va a empezarse a organizar. Resulta que esta parte de acá, que es la parte basal, va a estar en relaciones a neuronas que se van a originar aquí, pero que van a ser neuronas que se relacionan con lo motor, con lo referente. ¿Ya? Mientras que esto que parece alas, ¿no es cierto? A esto le vamos a decir placa alar, y después estas neuronas que están acá se van a relacionar, pero con lo aferente, o sea, con lo sensitivo. ¿Ya? ¿Listo? Seguimos evolucionando, entonces vemos acá el ectodermo, se ha separado totalmente esto y se forma y se cierran estos dos extremos, que vendrían a ser los extremos superiores, y al fusionarse ya se forma lo que es el tubo neural. ¿Ya? Y además, satélitamente, o sea, estas crestas neurales que primero estaban acá empiezan a migrar a ubicarse paralelamente a ese tubo neural, ¿no? Pues hay una migración desde aquí hasta aquí, de lo que son las crestas neurales. Esto es importante porque el tubo neural, o este proceso que les acabo de describir, recibe el nombre de neurulación, ¿no? Y es la neurulación primaria. ¿Ya? Esa es la neurulación primaria. Y en cuanto a las crestas, que también migran para ser paralelas, van a conformar estos dos elementos dos estructuras diferentes a nivel de lo que es el ser humano maduro. El tubo neural va a dar origen después al sistema nervioso central, mientras que las crestas neurales le va a dar origen a lo que es el sistema nervioso periférico. Pero no solamente eso, esas crestas neurales, recuerden que estas son células madre, o sea, son sólido-potenciales. Por ejemplo, que vamos a ver, si es que administraría con mayor lupa qué más ocasiona o se forma a través de estas crestas neurales, vamos a ver que hay un montón de estructuras, ¿no? ¿Ya? Pero obviamente estamos hablando del nervioso, entonces nos interesa esta parte nerviosa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, producto de esto, evidentemente se conforma el tubo neural, se cierra, ¿no? Y va a pasar lo siguiente. Este cierre que estamos viendo acá, no es un cierre que ocurra en un mismo momento en todo el tubo neural, sino es de que todas las crestas se pleguen y ya. En realidad empiezan a plegarse primero los segmentos del tubo neural medial, más o menos alrededor de entre la tercera y cuarta somita, ¿no? O sea, se pliega, como si yo plegara una hoja y ahí se pega. Y después de que se pegue ese tubo neural, va a ir avanzando esta conformación hacia el polo rostral craneal y también va a ir avanzando hacia el polo caudal. ¿Ya? Entonces ese espacio que todavía no se ha cerrado mientras empieza a cerrarse parte del tubo neural y va avanzando poco a poco, se le conoce con el nombre de neuropolo. ¿Ya? Ahora, esto evidentemente ya es en qué va a evolucionar este tubo neural. ¿Ya? Le hemos dicho el sistema nervioso central, entonces ahí estaría incluida el encéfalo y estaría incluida la médula espinal. ¿Ya? Ahora, dentro del tubo neural que es una vez que se han cerrado, va a haber una diferenciación de las células más internas y estas se van a convertir en células ependimales. ¿Y qué hace una célula ependimal? Hasta este nivel de desarrollo lo que hace es que fabrica el líquido cefalorraquídeo. Quiere decir que este espacio que está acá adentro no está vacío, sino está ocupado por el líquido que fabrican estas células ependimales. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, ¿en qué termina entonces formándose este tubo neural? Imaginemos algo, sería algo parecido como esos globos de fiesta largos, ¿no? ¿Ya? Que por un lado es un extremo rostral y por el otro lado está el extremo caudal. ¿Ya? En lo que va evolucionando, vamos a ver que ese extremo caudal
que como les decía, se extiende hacia lo que es la última parte de la médula espinal, va a irse cerrando este espacio del tubo neural, de tal manera que ya en una persona madura desapareció el conducto que quedaba en el rezago más chiquitito, que se conocía con el nombre de epéndice. ¿Ya? Ese es el epéndice. En una persona madura como nosotros no existe, ¿no? Porque se cerró. ¿Ya? Sin embargo, este cierre solamente va a ocurrir a nivel de ese desarrollo de la médula espinal, porque como vamos a ver, a nivel de lo que es la parte rostral, o sea, el propio encéfalo, todavía se mantiene este espacio. Pero ya no se le va a decir simplemente el espacio ependimal, se transforma en un cerebro maduro, que son los ventrículos cerebrales. ¿Ya? Muy bien, entonces está claro, ¿no?, cómo estamos viendo aquí, y aquí veo ya la diferenciación final. Por eso cuando yo hago un corte seccional de médula, ya en una médula madura habrá un área que corresponde a las neuronas motoras de tipo eferente, habrá un área que corresponde a los cuerpos neuronales de neuronas aferentes. Encuentro el ganglio espinal, el ganglio raquídeo de la raíz posterior, que evidentemente conforma parte del sistema nervioso periférico. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, estas son las estructuras que nosotros vamos a ver. Se habla que también existe una neurulación secundaria. ¿Cómo sería el proceso de una neurulación secundaria? Sencillo, nos imaginaríamos que toda esta placa neural pasa hacia la parte de abajo como una masa de células. Entonces acá tendríamos una masa común de células, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esa masa común de células empieza, en lugar de un inicio, conformar el espacio, empezar a crearse dentro de ese espacio común un huequito que va progresando, ¿no? Porque va progresando por apoptosis y finalmente se genera ese mismo espacio. ¿Ya? Y eso es lo que se dice como una neurulación. ¿Ya? Muy bien. Ya, entonces ya tengo bastante claro cómo vendrían a ser los procesos, ¿no? Y por eso acá dice el diagrama de las sesiones transversales de los embriones. 1 a 4 a un nivel que se convertirá en la médula espinal, que muestra el cierre del tubo neural, la formación de las placas alar y basal, el origen de los ganglios espinales a partir de la cresta neural, se indican algunas condiciones orales para la médula espinal embrional, ¿no? Entonces ahí estamos viendo este proceso que ocurre de neurulación. Entonces, en este momento que tenemos que fijarnos de dónde deriva el sistema nervioso del esto, ¿ya? ¿Listo? También ya sé que el sistema nervioso central enteramente se va a conformar a partir de este proceso de neurulación, porque anatómicamente el central, recuerden, es encéfalo más médula espinal, otro hecho, ¿no? El periférico sí también tendrá que ver con la neurulación, pero se forma parte de la cresta neural, no del tubo neural, ¿no? Las primeras células que se diferencian, y eso es importante dentro de lo que es el sistema nervioso, el crecimiento, van a ser precisamente las neuronas. ¿Ya? Como vamos a ver, son las primeras en diferenciarse. Y es más, su única replicación, o la única replicación neuronal que existe, es a nivel intrauterino. Después de que se da este momento de replicación, ni siquiera de la neurona, sino de parte de este neuroepitelio, ya no vuelve a haber replicación, ¿no? Hasta que desarrolle el sistema nervioso completo a nivel embrionario, ¿no? Y ahí las neuronas pueden crecer, pero ya no se replican, ¿no? Es ahí que, después de que se ocurra este proceso, nosotros vamos a ir perdiendo neuronas cada día de nuestra vida, obviamente mucho más después del nacimiento, y eso ya no se va a ver. Vamos a ver cuál ya diferencias. Ahora, si ocurriera un defecto, ya les he dicho que primero empezamos, aquí vemos ese plegamiento. Primero es un plegamiento medio y después esto va yendo hacia lo que es el neuroporo caudal y después hacia el neuroporo rostral. Si ocurriera un problema en ese plegamiento y en esa unión, vamos a tener defectos de cierre, tanto del neuroporo anterior como del neuroporo posterior. Si eso ocurre, vamos a enfrentarnos a dos situaciones. Si fuera el neuroporo caudal el que no termina cerrando, puede ser un tema de una espina bífida, o sea que las últimas vértebras espinales no se han fusionado, sino son dos, ¿no? Puede haber el caso de una
meningocele, o sea que probablemente la médula puede estar bien, pero las meninges, como se han cerrado, me forman como una bolsa. Y también podría ser más grave todavía, donde sea una mielo de médula, meningo de meninges, cele. O sea que la propia médula es la que en la parte inferior no se ha cerrado, ¿no? Obviamente una mielomeningocele va a estar relacionada con un déficit motor y sensitivo, sobre todo en niños inferiores. Esos niños que van a ser parapléjicos o van a tener problemas severos en su desarrollo a nivel superior. Y eso es lo que se suele operar. A veces nosotros aparecemos, escuchamos a esa persona, ha sido operado intrauterinamente, ¿no? ¿Qué se hace? Se cierra mecánicamente este tubo neural para que ese bebé desarrolle completamente. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, ¿cuándo se cierra este neuroporo? El neuroporo acaba de dar más o menos entre el día 27 o 26. Y al otro lado hemos dicho, doctor, también un neuroporo rostral. Sí, ese neuroporo se va a cerrar entre el día 24 y 25. ¿Ya? Y si no se cerrase, pues va a pasar de que el desarrollo de esta placa neural va a permanecer así plano. ¿Y qué vería el producto de desarrollo? Vería la famosa anencefalia. ¿Ya? Son niños que nacen, tienen formado su carita, todo, por acá todo está plano. O sea, no hay cerebro, eso se llama anencefalia. Y obviamente la anencefalia es incompatible con la vida. ¿No? Pueden vivir algunos media hora, una hora, mueren. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, otro tema interesante es que ya me doy cuenta que primariamente a nivel del desarrollo embrionario del sistema nervioso, pues ya aparece ese líquido cefalorraquídeo. Y ese líquido cefalorraquídeo va a tener un proceso de circulación. ¿No? O sea, hay un lugar donde se va a producir ese líquido y también otro lugar donde se va a, de alguna forma, a absorber. En el cerebro maduro ya no hay esas células epiteliales, se desarrolla la médula espinal, pero ¿dónde se producirá? Se producirá en los plexos cordoideos. Vamos a ver un momento. Y de ahí se produce, obviamente estarían dentro del sistema nervioso, o sea, al interior del tubo, lo que es el tubo neural, pero de ahí ese líquido va a salir a través de los acuerdos de Luschke y Magenti, cuando ventrículo en su base, y de ahí terminan rodeando a todo el encéfalo y protegiendo, ¿no? ¿Ya? Es otro hito importante que vamos, ¿no? Entonces, como vemos, las partes principales de este sistema nervioso, ya hemos dicho que este proceso de modulación empieza la tercera semana, pero rudimentariamente, pero ya podemos ver que efectivamente se forma ya a partir de este neuroporo, de este tubo neural, en la quinta semana o posterior a la fecundación, ya podemos ver pues que ya se está formando la protuberancia, el puente encefálico, estamos viendo el cerebelo, el encéfalo, ¿no? A partir de la quinta semana. Entonces, por principio nos damos cuenta que la formación de este cerebro es rápida, ¿cierto? Desde la tercera semana. Se dice que puede durar esta conformación, esta formación inicial en el primer trimestre, ¿no? Más o menos hasta el quinto mes, ya una vez que se ha conformado, empezamos a ver esos fenómenos de alta replicación. Entonces, es la ventana que mucho nos va a hacer o a estar vigilante respecto de un proceso de embarazo, ¿no? Ahora, ¿dónde está el problema? Que si nosotros pensamos en tercera semana de gestación, que ya empieza a haber este desarrollo, denos cuenta de que la tercera semana de gestación más o menos va a estar dentro de la ventana que la mujer todavía a veces no sabe que está embarazada. Entonces hay que tener un extremo muy grande de cuidado, porque a veces cuando uno no sabe, sobre todo la mujer, toma fármacos y esos fármacos, si fueran teratogénicos, pues van a afectar directamente el desarrollo nervioso de esa persona, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado, sobre todo la mujer que tiene vida sexual activa, tiene que tener esos cuidados, no vaya a ser que si esté embarazada y vaya a tener esos problemas, ¿no? Muy bien, entonces ya hemos visto esto. Recuerden que el proceso de formación del tubo neural que acabamos de describir tiene un nombre propio que se llama neurulación, ¿ya? Esa neurulación es importante, ¿no?
Y esto ocurre más o menos ya, no es la formación de placa, hemos dicho en tercera semana, pero en la cuarta semana de vida, en los días 22 y 23, ya empieza a cerrarse esa placa de lo que va a ser el futuro tubo. ¿Ya? ¿Listo? Ahora aquí viene también un tema interesante. De toda esa placa neural, los 2/3 anteriores, o sea, los que se van hacia el lado rostral, van a estar destinados para conformar el encéfalo, o sea, la gran parte, ¿no? Mientras que solo el tercio caudal, posteriormente me va a conformar la médula espinal. ¿Ya? Entonces, ahí también hay una proporción bien interesante cuando hablamos de eso. Muy bien, esta es la imagen que hemos visto hace un momento y aquí estaríamos viendo pues, cómo se cierra finalmente este neuroporo. Ahora, además de lo que es el proceso de neurulación, el tejido mesenquimal que está alrededor de la placa empieza a organizarse así. ¿Qué será eso? Esas son pues las somitas. ¿Ya? Las somitas. ¿Y qué representa una somita? La somita es parte del tejido mesenquimatoso que está alrededor precisamente del tubo neural. Pero como vemos no es un continuo, ¿no? Si no empieza a segmentarse las somitas. ¿Por qué? Porque a partir de esta segmentación de somitas se origina, por ejemplo, cada cuerpo vertebral, ¿no? Y es más, yo ya sé, porque hemos estado repitiendo a cada rato, que cuando hablamos de estos segmentos, pues habrá un segmento tanto a nivel de ectodermo, mesodermo y endodermo, que van a guardar una relación forever and ever, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé por esto que hay un dermatoma que se va a relacionar a un mielómero, que hay un miotoma que se va a relacionar con el nuevo mielómero y finalmente hay un visorótomo que se va a relacionar también a ese mismo mielómero, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que aquí este segmento de somita va a estar relacionado con el origen embriológico de músculos, de huesos, de piel y de vísceras, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso es que existen esas relaciones. Muy bien, ahora, entonces, siguiente aquí cómo se da este desarrollo del sistema nervioso, ¿ya? Y lo que puedo ver es lo siguiente, ya entendí la neurulación. Ahora, en la medida que esta neurulación sigue evolucionando, ¿ya? Va a empezar a haber un mayor crecimiento sobre lo que es o posterior al cierre del neuroporo rostral. Y eso va a hacer que sobre el polo craneal se empiecen a formar vesículas. ¿Ya? Y hay 3 vesículas que nosotros describimos comúnmente cuando hablamos de la formación del sistema nervioso. La vesícula más rostral es esta, la misma, ¿no? Va a corresponder a lo que conocemos con el nombre de prosencéfalo. ¿Ya? Después hay otra vesícula que va a ser el mesencéfalo y finalmente otra tercera vesícula que va a ser el romboencéfalo. ¿Ya? Prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, ¿no? Aquí también ocurre algo bien interesante sobre el prosencéfalo. O sea, aparentemente yo veo y pareciera que sería una sola vesícula grande sobre el polo craneal, pero aquí solamente estoy viendo el lado derecho. Si eso lo podría girar y ver desde arriba, vería que aquí empieza a formarse un surco profundo, ¿ya? Que en realidad no es una sola vesícula en la prosencefálica, sino van a ser 2, ¿ya? Y si es que yo me meto por ahí atrás, llegaría a un elemento que obviamente está juntando las 2 vesículas prosencefálicas, y eso va a ser el primitivo cuerpo calloso, que está conectando ambos hemisferios cerebrales. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. A partir del mesencéfalo y estas estructuras ya sí sigue siendo una única, pero recuerden que a nivel del prosencéfalo se forman 2 vesículas y esta formación de 2 vesículas conforma lo que es el surco medial, ¿ya? A nivel del tubo neural. Esto es interesante porque lo que podemos o vamos a poder notar es que de cada una de estas vesículas se van a originar diferentes elementos del sistema nervioso maduro, ¿no? Por ejemplo, de lo que es el prosencéfalo se va a diferenciar lo que es el telencéfalo y lo que es el diencéfalo. ¿Y qué corresponde o qué se incluye dentro del telencéfalo? Se va a incluir los hemisferios cerebrales, ¿no? Ambos con el sistema olfatorio, cuerpo estriado, estriatum, estriado,
la corteza cerebral y la sustancia blanca, obviamente, que vendrían a ser los axones de esa corteza a nivel telencéfalo, ¿no? Entonces, eso es lo que considera el telencéfalo. Este telencéfalo es importantísimo porque constituye al elemento más desarrollado que conocemos dentro de la evolución, ¿no? Corteza cerebral. Por debajo de la corteza, pues vamos a encontrar lo que es el diencéfalo, que va a estar compuesto por lo que es el tálamo óptico, el hipotálamo, el subtálamo y el epitálamo, ¿no? Son 4 elementos que conforman el tálamo, ¿no? El diencéfalo, ¿no? Ahora, el mesencéfalo, que es el establecido por la anterior, se va a derivar simplemente lo mismo, el mesencéfalo, que está compuesto por 2 áreas, ¿no? Por el tectum o lámina cuadrigémina y los pedúnculos cerebrales. El mesencéfalo en realidad sigue manteniendo en mucho su función, que es la de comunicar estos centros superiores, que es el encéfalo y el diencéfalo, ¿con quién? Con la protuberancia y después con la médula espinal. Ese es un elemento de enlace, ¿ya? Y finalmente el romboencéfalo, que es la vesícula más baja de estas 3, ¿no? Del romboencéfalo se derivan 2 vesículas más. Una superior que recibe el nombre de metencéfalo y una inferior que va a ser el mielencéfalo. El mielencéfalo me da origen a la médula oblonga, ¿ya? Mientras que el romboencéfalo, perdón, el metencéfalo del romboencéfalo me va a dar origen a lo que es la protuberancia y el cerebelo, ¿ya? Esas 2 estructuras van a estar conformadas. Ahora, en el cerebro maduro, ¿dónde podríamos ver esas estructuras? Porque tenemos acá, ¿no? Es un borde sagital de todo lo que es la masa encefálica, ¿no? Exportado por el. Entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, lo que vamos a ver es la corteza cerebral, donde estaría el telencéfalo, ¿no? Y aquí un tema interesantísimo sobre la corteza. La corteza cerebral, doctores, viene a ser el elemento más evolucionado que tenemos de procesamiento, ¿no? ¿Qué integro en mi corteza? En mi corteza estoy integrando las sensaciones, estoy selectivizando qué de esas sensaciones van a almacenarse dentro de la memoria, o de alguna forma lo estoy correlacionando con memoria, estoy evaluando juicios, estoy elaborando juicios, estoy haciendo razonamientos, estoy percibiendo, estoy teniendo emociones. O sea, miren qué fuerte que es el tema de la corteza, ¿no? Es un tema muy importante. Llega a tal punto el tema de la corteza que nosotros hacemos un criterio sobre que nuestra propia humanidad radica en esta corteza. Es curioso, ¿no? No hay ningún órgano que digamos que ahí radica nuestra humanidad completa. Por ejemplo, yo no puedo decir toda tu humanidad radica en tu corazón. No podría decir toda tu humanidad radica en tu pecho. Toda tu humanidad radica en tus páginas. Pero en cuanto a lo que es la corteza, sí hay esa diferencia, ¿no? Y obviamente la corteza actúa así, interrelacionando todas las áreas que las componen y que además lo curioso es que hay áreas especializadas. Por ejemplo, el pensamiento lógico matemático no está en toda la corteza, sino fundamentalmente está a nivel del lóbulo frontal. La personalidad no está en toda la corteza, está en el lóbulo frontal. La capacidad de realizar el movimiento voluntario, o sea, ese comando inicial que me permite que yo me mueva a voluntad, está en el lóbulo frontal. En el lóbulo temporal estará mi capacidad auditiva, estará la amígdala cerebrosa, que tiene que ver mucho con emociones, ¿no? Estará en su espesor el lóbulo límbico, ¿no? Junto con lo que es el hipocampo, que también tiene que ver con emociones y con memoria, ¿no? Entonces, vemos que esta corteza realmente pues, es importantísima, ¿no? ¿Ya? Y de ahí un tema interesante. Hay situaciones que pueden hacer que muera la corteza, sí, ¿no? Hay situaciones. Por ejemplo, una hipoxia, el cerebro solamente dura hasta 3 minutos sin oxígeno. Entonces, más allá de esos 3 minutos, en condiciones regulares y normales, ya hay una muerte cerebral. Y a veces pasa que
Cuando llegamos a revivir a una persona, ya la muerte cerebral está instaurada, o sea, ya murió la corteza. Y no es que lo hagamos intuitivamente, eso lo tenemos que comprobar. Hacemos electroencefalogramas y obviamente no hay ondas, no está todo planado, ya no hay actividad cerebral. Es así como nosotros nos damos cuenta que una corteza está muerta. Cuando la corteza muere, es que comentamos que existe esto que es la famosa muerte cerebral, el estado vegetativo también se le dice, ¿no? Que miren, para términos legales, es una condición en la cual asumimos que esa persona está totalmente muerta. Puede tener respiración espontánea, puede estar parpadeando, puede, hasta incluso a veces yo he visto alguna persona que como que lloraba, ¿no? ¿Ya? Y puede hacer algún tipo inclusive de ruido. Pero si yo compruebo que hay un aplanamiento de las ondas cerebrales corticales, pues obviamente esa corteza ya no funciona. Si ya no funciona y si ya ha muerto, está declarado clínicamente muerto. Por eso